El general de lista en Tampico fue uno de los ganadores de la rifa equivalente al valor del avión presidencial, 20 millones de pesos, y ahora tiene una plaga de mapaches. Nuevo León, durante los últimos días, decenas de mapaches han sido vistos por vecinos de la colonia Valle del Virrey en el municipio de Juárez. Los metrajes que han presenciado son solo algunos de los encuentros recurrentes entre mapaches y personas a lo largo de la República Mexicana. Estos encuentros han tenido resultados muy variados, algunos que son ciertamente inocentes y otros desafortunados. El mapache es un animal que sigue siendo tratado como plaga en algunos lugares, especialmente cuando se movilizan en grandes números dentro de los espacios urbanos. Sin embargo, esta narrativa en torno al mapache no es algo nuevo. El mapache ha sido signo de peste, plaga y hurto desde tiempos remotos. Es debido a esto, que el presente video pretende guiarlos, mi apreciable público, a conocer los antecedentes históricos, sobre los escritos que hacen referencia al mapache. Damas y caballeros, esto es, breve recorrido histórico del mapache en México. Capítulo 1. El mapache es un mamífero prosiónido que ha sido plasmado desde tiempos remotos. El mapache fue continuamente registrado durante el periodo clásico mesoamericano, del año 200 después de Cristo al 900 después de Cristo. La cultura maya contó con un glifo específico sobre el mapache, escrito en el idioma chortí, Ejmach, compuestos del vocablo ejim, equivalente a las palabras bajar o descender. El glifo aparece en conjunto con las imágenes de deidades, siendo utilizado con la significación de bajar o descender de los cielos. En los textos mayas, se habla poco sobre el mapache como especie, pero se hace referencia a las relaciones conflictivas entre estos mamíferos y los agricultores. Se describen escenarios en donde resaltan las frases: los mapaches hacen agujeros y comen maíz verde. El mapache roba nuestro maíz. Como resultado de este bandidaje, podemos apreciar textos en donde se alude a la captura y muerte de mapaches, de parte de agricultores molestos, mediante trampas especializadas. Por otro lado, la cultura nahua del centro de Mesoamérica, se refirió a este mamífero con diferentes nombres: tlamatón, Ciguatlamacasqui y Mapachtli. Este último término refiere a la capacidad del mapache por tomar cosas con sus manos. Con la llegada del primer contacto europeo a América en 1492, el intercambio colombino tuvo lugar. El contacto entre los ibéricos y los americanos produjo una amplia variedad de circunstancias, entre estas, un importante intercambio cultural e intelectual. Tras la conquista de la Tríple Alianza, dirigida por Hernán Cortés, en 1521, el territorio del actual México pasó a formar parte de la corona española, con el nombre de Virreinato de Nueva España, en 1530. Como resultado de este proceso, la conversión de los indígenas al cristianismo fue prioritaria dentro del régimen virreinal. Esta labor de conversión fue liderada por una amplia variedad de órdenes mendicantes, entre las cuales destacaron los franciscanos. Una de las figuras más ilustres y reconocidas en este ámbito fue Fray Bernardino de Sahagún, quien en su obra magna Historia General de las Cosas de Nueva España, de 1577, describe una amplia variedad de elementos propios de las culturas nahuas del Valle de México. Esta obra se encuentra dividida en 12 libros. El libro 11, que compete para el presente documental, consiste en la descripción de los animales de la región. En este contexto, se describe al mapache de la siguiente manera.
Tiene las manos y los pies como persona, destruye los maizales cuando están verdes, comiéndolos. Sube a los árboles y come la fruta de ellos y come la miel de los magueyes y vive en cueva. Algunas veces anda en 2 pies como persona y otras veces a 4 pies como animal, hurta cuanto haya, por ser así ladrona. Y por tener manos de persona, le llaman Mapachitli. La llegada de especies animales y vegetales extranjeras al territorio del actual México durante el periodo virreinal, así como la transformación paulatina de suelos a causa de la agricultura y pastoreo, trajo cambios significativos y dramáticos en las especies nativas, entre ellas, el mapache, cuyos cambios no pasaron desapercibidos. Para el siglo XVIII, la óptica de la Ilustración y las expediciones botánicas por América permitieron un mayor interés sobre el estudio de las especies. Esto permitió la elaboración de diferentes obras científicas, catalogadas en el género de historia natural. Uno de los grandes representantes de este movimiento fue el célebre naturalista francés Conde de Buffon, en su obra Historia Natural, General y Particular, que describe al mapache de la siguiente manera. El mapache se alimenta de todo lo que encuentra, de carne cocida o cruda, de peces, huevos y aves vivas, de granos, raíces, e insectos. Ama el azúcar, la leche, y los demás alimentos dulces, prefiriéndolos a todas las cosas, exceptuando las frutas. Finalmente, se domestica con facilidad, se familiariza, acaricia, pero es muy sensible a los malos tratamientos. Si se le hace daño o le acosa a algún animal más fuerte que él, no hace la menor resistencia. Esconde su cabeza y sus patas, y forma con su cuerpo una bola. Aborrece a los niños, sus llantos le irritan y hace todos sus esfuerzos para arrojarse a ellos. En este texto se demuestra cómo la introducción de productos occidentales no presentes en Mesoamérica, como el azúcar y la leche, impactaron directamente en la dieta cotidiana del mapache. El mapache en el contexto mexicano fue descrito en la Enciclopedia Metódica, Historia Natural de los Animales, traducida por Gregorio Manuel Sansichanás, quien dice lo siguiente. El mexicano es de la magnitud de un tejón, de cabeza negra, de hocico largo, se sustenta indiferentemente de grano, de fruta, de insectos, de lagartijas, de sangre de gallinas. Se domestica fácilmente, y es muy divertido en sus travesuras, y cuando menos se piensa, muerde a su amo. Tanto la versión de Buffon, como la traducción de Sansichanás, muestran la posibilidad de la domesticación del mapache. En estas obras, se denota un comportamiento sumiso del mapache. Esta conducta podría ser resultado de una omisión de información relevante sobre su conducta, o podría demostrar un cambio en la conducta de los mapaches como resultado del cambio en su dieta. Ambas posibilidades, sin descartar explicaciones adicionales, son evidencia de un impacto ambiental contundente entre la relación de los humanos y los mapaches. Tras la disolución del Segundo Imperio Mexicano, en 1867, el país, ahora república, sufrió un proceso de reconstrucción en todos los ámbitos, incluyendo al estudio científico. Numerosos fueron los intelectuales que, influenciados por la tradición francesa de historia natural, buscaron replicar sus métodos de estudio en los ámbitos geográficos, meteorológicos, geológicos y biológicos, para el estudio de dichas características en el suelo mexicano, con el fin de aprovechar de la mejor manera los recursos de la nación. En 1868, se fundó la Sociedad Mexicana de Historia Natural, SMHN, la cual contó con 3 principales objetivos: introducir la historia natural de México y promover su estudio entre la población, unificar a las comunidades de intelectuales, así como autores nacionales e internacionales relacionados con las obras sobre especies nativas, integrar el estudio colectivo, clasificador y sistemático de objetos de los reinos de la naturaleza, 3 reinos considerados en aquella época. La SMHN editó de 1869 a 1914 la revista titulada como La Naturaleza, en la cual se publicaron los más importantes resultados de numerosas investigaciones, así como la traducción de artículos de instituciones internacionales.
La SMHN publicó en 1870, el tomo 1 de la naturaleza, sobre los años 1869 a 1870, en la cual se realizaron diferentes descripciones sobre especies animales. En el apartado de carnívoros, se describe al mapache en el género Procyon, y se le asocia a la tribu de los ursianos. Al mismo tiempo, se hace referencia a las subespecies, distinguiendo entre el Procyon lotor, de Estados Unidos, Procyon hernandezi, de México, Procyon cancriborus, de Sudamérica. De este mamífero, centrándose en Procyon hernandezi, se describe lo siguiente. La piel de este animal está bien provista de pelo, excepto en las piernas y la parte inferior del cuerpo. La cola bastante poblada. El mapache se encuentra en toda la República, especialmente en los lugares cálidos, en donde adquiere su mayor desarrollo. Con los datos que he adquirido, y con mis propias observaciones, voy a trazar la historia de sus costumbres, fijándome solo en lo que ellas tengan de más curioso e importante. Es un habitante perpetuo de las montañas, cuya vegetación es abundante, y de donde solo baja durante la noche a hacer sus excursiones a los campos cultivados. Construye sus madrigueras en el interior de la tierra, en la falda de las montañas en los declives muy pendientes. Algunas veces en el borde de los ríos, arroyos, etc. No he observado en él la singular costumbre que tiene el Procyon lotor de los Estados Unidos, de sumergir en el agua sus alimentos antes de comerlos, pero sí otra no menos curiosa, y es, la de restregarlo entre las manos, oliéndolos varias veces antes de llevárselos a la boca. Estos actos, que revelan en ellos una excesiva limpieza y un gusto delicado, están en armonía con el notable desarrollo de su inteligencia. Se alimentan de pequeños animales, sobre todo raíces y frutas. Son muy afectos a comerse los elotes tiernos y aun a beberse el aguamiel. Son excesivos los perjuicios que ocasiona en los plantíos de caña de azúcar, devorando en gran cantidad las raíces de esta planta. Se defienden muy bien de los perros, y combaten no solo con los dientes, sino también a manotadas. Solo un perro grande de talla grande puede vencerlos. Se amansa con facilidad y es susceptible de educarse. Su carne es excelente para comer y muy buscada por los campesinos. De lo que antecede se deduce que el mapache es un animal bastante nocivo a cierta clase de cultivos, por lo que es preciso destruirlo. Esto se consigue por medio de trampas o cazándolos en las noches de luna. La descripción que se hace del mapache en la naturaleza, presenta versiones contrapuestas sobre la percepción del mapache. Mientras que se reconoce sus hábitos de limpieza y se les asocia con la inteligencia, también se destaca su papel como destructor de cultivos, lo cual provocó su cacería constante por parte de los agricultores, mostrando el claro impacto que ejerció el crecimiento del sector agrícola en las especies de México. La descripción de su enfrentamiento con perros es evidencia del contacto directo entre el mamífero prociónido y el cánido domesticado, huella animal de la expansión humana. La apreciación de la carne del mapache por parte de los grupos campesinos muestra un impacto ambiental directo. En el Boletín de Agricultura, Minería e Industrias Volumen 7. Números 1 y 2, de la SMHN, publicado en 1897, ofrece la aplicación de la narrativa del mapache nocivo en el ámbito de la administración agrícola de los municipios de la República. Municipalidad de Tancanwitz. 14. No requiere más cuidado que escardas periódicas. No se riega, y los animales nocivos a la caña son la tusa, el mapache, el tejón, el tlacuache y algunos otros. Municipalidad de Tanquián. 14. El cuidado que requiere es la limpieza y aseo. Ni se emplea sistema para la destrucción de animales nocivos. 15. La tusa, el tlacuache, el mapache y el ratón, y todas las plantas que la rodean le perjudican. La aplicación del concepto de especie nociva para la identificación del mapache durante el siglo XIX muestra una clara tendencia del sector agrícola hacia el exterminio de especies que amenazan los cultivos. El mapache, como especie insignia del hurto de los cultivos, fue un ejemplo claro de este proceso dentro del periodo de industrialización y crecimiento económico del país. Las descripciones sobre el mapache, ya sea Procyon lotor o Procyon hernandezi, muestran cómo el país se encaminó en un proceso de desarrollo científico en la segunda mitad del siglo XIX.
Sin embargo, esto no se tradujo en una situación particularmente beneficiosa para el mamífero, pues en su lugar, el desarrollo masivo de la producción agrícola y el crecimiento de las tierras de cultivo de caña, cereales y frutos, puso al mapache en la mira de los agricultores, que lejos de admirar las cualidades sobre su inteligencia descritas en la naturaleza, tomaron decisiones encaminadas a diezmar a la población de prosiónidos de acuerdo a medidas preventivas, como cacería con trampas y presumiblemente con perros. El impacto ambiental sufrido por el mapache en los siglos anteriores se agudizó. Los estudios sobre las descripciones de las especies permiten brindar un panorama más amplio con respecto al impacto directo del ser humano y la mancha urbana sobre los ecosistemas. En este caso particular, parece ser que el prosiónido se vio envuelto en un estigma negativo heredado de las tradiciones prehispánicas. El ladrón y destructor de cultivos siguió conservándose como signos propios de la imagen del mapache en la mente colectiva, ya desde la segunda mitad del siglo XIX en México. El mapache, sin embargo, no ha dejado de estar presente en esta óptica ambivalente. Es incluso posible que esta narrativa se intensificara debido a los cada vez más frecuentes encuentros entre prosiónidos y personas. El cambio de la dieta del mapache, las posibilidades de ser domesticado y la cacería de ejemplares por las noches de luna llena, son evidentes ejemplos del impacto ambiental resultante de la actividad humana. Para finalizar, se agradece su atención, mi estimado público, por estar presentes en este primer proyecto audiovisual sobre difusión histórica. Es un verdadero placer contar con su atención, y sin más que añadir, me despido. Espero que nos veamos pronto.